menos del 1% de los venezolanos generaban, acumulaban y disfrutaban del bienestar económico y social. Entonces no vayan a creer que casualidad eso que dice una señora por ahí que Teresa Carreño después habrá que desinfectar. Claro, porque ese espacio era de ellos. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Éramos felices y no lo sabíamos. Vivíamos en democracia. Y ahora nos estamos dando cuenta, según ellos. ¿Por qué? Porque si menos del 1% de los venezolanos podía acumular y disfrutar de riqueza, quiere decir que más del 99% no. Eso significa que teníamos una democracia y éramos felices, porque distribuíamos pobreza para todos. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay que leer y, como señaló Marx, invertir en la razón de su pensamiento. Los otros objetivos van a ser desarrollados por ustedes y ustedes lo verán. Como ver ahora, un poco sobre los grandes ejes del primer gran objetivo. Garantizar la continuidad y consolidación de la revolución venezolana. ¿Qué propone el plan de la patria? Vamos a ir diciendo algunas cosas y las vamos comentando a partir de esos grandes ejes, o lo que él llama objetivos estratégicos. Primero, el primer objetivo, por supuesto, que se propone es consolidar la victoria en todos los terrenos. Luego dice, consolidar la unidad de las clases trabajadoras y de sus capas profesionales. Ustedes lo tienen, entonces lo vamos a comentar. La unidad de la clase trabajadora. Porque ¿qué resulta? Que nosotros creemos que porque un Gustavo Regino se usa para tu corbata no es trabajador. ¿Sí? Es que porque creemos que fulano está, es médico, es abogado, es ingeniero, no es trabajador. Todo aquel que de alguna u otra manera obtenga su salario, claro, yo soy doctor y yo no tengo salario, yo tengo sueldo. ¿Está? Así es sencillo. ¿Sí? Porque si yo veo el Barrio o el barrio Vista Hermosa, yo no sé por qué los barrios humildes tienen esos nombres así, Vista Hermosa. Wow, en Ciudad Guayana, bueno, yo digo San Pedro, aunque tengo un primo que dice, yo soy un guayacitano, yo digo, ¿será tú? Vista Hermosa, Colina. Entonces resulta que Vista Hermosa es un barrio, Colina es uno de los. Y resulta que tanto quiere el que vive en Colina como el que vive en Vista Hermosa hipotecar su fuerza de trabajo. Algunos de la perspectiva relativamente intelectual, otro de la perspectiva básicamente laboral, por la fuerza de trabajo. Entonces nosotros no tenemos problema cuando vemos a la cúpula empresarial, cuando vemos a la cúpula eclesiástica defendiendo sus objetivos de clase. Lo que no entiendo es cómo un trabajador no defiende lo suyo. Por eso aquí se propone consolidar la unidad de la clase trabajadora. Y por eso nuestro esfuerzo es constante, por eso decimos que necesitamos trabajadores, porque las 24 del día son instrucciones. Luego, convocar a todos los sectores democráticos y honestos del país a contribuir al desarrollo pacífico de nuestra sociedad. Democrática. Le llamamos democracia. Por allí nos dicen en una mala traducción, porque esa es la característica nuestra, ¿sí?, que la democracia es para el pueblo y por el pueblo. Bueno, permítanme decirles lo siguiente. Es una mala traducción de una afirmación de Abraham Lincoln, donde sí, claro, dice Dios, pero Dios en traducción literal no es pueblo, es gente. Y ya ustedes saben quiénes son gente.
¿Sí? Por ejemplo, yo no soy gente. Yo puedo ser pueblo, pero gente no soy. ¿De acuerdo? Entonces se trata de reinterpretar la democracia, de reelaborar la democracia. De eso se trata. Para impulsar el desarrollo pacífico, para no abundar en detalle, permítanme citar a Juan 23. Cuando Juan 23 convoca ese momento a la transformación, nada más y nada menos que de la Iglesia Católica, dice: nosotros también tienen la razón. Eso dicho por un jerarca de la Iglesia Católica 2000 años después, esto no es cualquier cosa. Una iglesia que ha hecho guerra en nombre de la fe. Los otros también tienen la razón. Y empieza la apertura ecuménica. ¿Sí? Y dice algo que no cita la conferencia episcopal. Sin justicia social no puede haber paz. Sin justicia social no puede haber paz. De manera que cuando el gobierno ejecuta una ley de reforma agraria para afectar las grandes unidades teóricamente productivas, pero ociosas en la práctica, está afectando el principio de la acumulación, de la propiedad y de la renta, y eso no lo va a soportar la derecha. Por eso, todos ustedes vieron al entonces presidente de Federal. No, yo no tomo agua, soy un gordo. Estoy abierto. Entonces, gracias. Todos ustedes vieron al entonces presidente federal rompiendo la ley, ¿no? De transformación de la propiedad territorial producto de las leyes habilitantes, de las 42 leyes habilitantes que le consiguieron al presidente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la democracia que tenemos? No es igual la democracia del excluido del excluyente. Y eso es lo que está planteado aquí. ¿Sí? Pacífico. ¿Qué llamamos pacífico? La paz impuesta. El Imperio Romano habló bastante de eso, de la paz imperial. Así de sencillo. Y para que no piensen que es un problema de comunistas, se llevó el local nada menos que a Jesucristo, porque se oponía a la paz imperial. Y no voy a reivindicar a Buda y Cariote, pero hay que decir que eso quiere que él creía que cuando Cristo hablaba de un reino, ¿verdad?, de armonía y de paz, era en esta tierra. Porque parece que no es muy fácil eso que hacen en la tierra de mi abuelo, que mientras tú peor vivas aquí, mejor vivirás en el otro mundo. ¿Cómo dura la cosa? Pero bueno, es lo que dice. Bueno, fortalecer y defender a los poderes públicos del Estado. Fortalecer y defender a los poderes públicos del Estado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que hay un poder judicial realmente autónomo, cuando los jueces tienen sentencias que responden a mi interés, aquí ocurren mutaciones que son impresionantes. Yo quiero, con el debido respeto, pedirles a ustedes que busquen en los medios de comunicación del país la historia de esta juez que según han victimizado. Búsquenla y verán como antes de la famosa sentencia que marcó en su vida como juez un antes y un después, ella era señalada como una juez de Chávez. Cuando sacó esa sentencia, que ella sabrá por qué la sacó, que se le hizo responder por la sentencia, que entonces se convirtió, como dice un libro que parece que ha votado todas las ediciones, en la presa de Chávez. Entonces, es decir, que la justicia es de acuerdo
cómo se mueve el inconveniente. Entonces no está tan equivocado aquel que nos puso a leer el origen de la familia, la propiedad y el Estado. No está tan equivocado. ¿De acuerdo? Fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial de nuestro pueblo. ¿No? La organización sectorial es la que va a responder a los principios básicos de la organización del colectivo. Nosotros vivimos preguntando, y el presidente Chávez lo preguntó en el primer gabinete que desarrolló después de la elección de octubre del año pasado, digo, ¿dónde están las comunas? Porque se trata de revertir la relación sectorial y territorial que tenemos desde la colonia. Hay ejemplos sencillitos. Si aquí hay alguien del Estado Anzuato, nos gustaría que pensara en función de cuál dinámica se mueve Soledad, de la de Barcelona o de la de Ciudad Bolívar. Si aquí hay alguien del Estado Bolívar, nos gustaría que nos dijera en función de qué se mueve Santa Teresa de Guairén, en función de Ciudad Bolívar o de Boavista, al otro lado de la línea, en Brasil. Los de San Antonio y Cúcuta, los caraqueños, no vamos a Táchira si no hemos ido a Cúcuta. ¿Sí? Vamos a Rubio y no nos preocupamos por San Cristóbal, pero sí por Cúcuta. Si aquí hay alguien sobreviviente del Estado Amazonas que nos gustaría que nos dijera cuál es la dinámica que mueve a Puerto Ayacucho, si es Caracas, que está a 1 hora y cuarto de vuelo, si el avión llega, porque en época de lluvia no llega. O Casuarito, que está al otro lado del Orinoco y que pertenece a Colombia. Ustedes que tienen la cara de vivir todos los días en la playa, probablemente conocen Puerto Cruz, en el estado Vargas. Puerto Cruz, no Puerto La Cruz, Puerto Cruz, está atravesado por un río. Del lado este del río, usted está en el estado Vargas. Del lado oeste del río, es decir, margen oeste, usted está en el estado Aragua. Así es sencillo. El gobierno del estado de Aragua tuvo que colocar un arco para decir bienvenido al estado de Aragua cuando usted va entrando a la colonia Tobar. Vaya y diga a los que viven en la colonia Tobar que sus relaciones son con Maracay. Vaya y diga a los que están en la margen derecha del río que atraviesa Puerto Cruz que sus relaciones son con Maracay. Vaya y diga a los que Puerto Ayacucho que sus relaciones son con Caracas. Ese es un orden que recibimos desde la colonia y que no hemos venido respetando. Entonces no se trata, amigos, de que vamos a acabar con el municipio. No, quieren eliminar el municipio. No, estamos hablando de eliminar el municipio, estamos hablando de reterritorializar el país. Hacer que esas relaciones, que como muy bien dice, no tenemos por qué hablar de divisiones, eso explicó cuando presentó el proyecto de reforma constitucional del 2007, el país político no entendió. Lo digo sin ningún programa, no puedo buscar un cargo ningún tipo. Ahí yo tengo el cargo que yo quería, soy abuelo. De 2 niñas que me tienen chocho. Bueno, me llamaban, ¿dónde estás tú? Estoy llegando a tu casa, porque en el salado. ¿Y cómo hago? Bueno, ¿con tu abuela? Ah, bueno, pues ya está bien. Y me pagó. Yo me dejó hablando. Punto. Cuando el presidente Chávez propone la reforma constitucional del año 2007, el país político no lo entendió.
Si el país político, como lo han dicho ustedes, ¿cómo vamos a hacer para que la gente entienda el plan de la paz? Hay que explicárselo. Tenemos que ser pedagogos de la revolución. Todos los días, en todo. Ustedes los advertir. Y a mí no me van a chantajear con que la hora del almuerzo. Se los advertir. Les voy a contar una anécdota. En una oportunidad, yo estaba trabajando con unos colegas en la Universidad de Oriente, por la mar. Guatemala. En Guatemala. Me dice que el estadio se llama el estadio Guatemala. Así es el suelo. El primer día yo trabajaba con ellos cada 3 semanas, viernes y sábado. Entonces el primer día trabajando y un joven bastante entrado en grasa me dice de golpe: profesor, cuarto para las 2. Muy bien, muchas gracias. Profesor, 5 para las 2. Gracias. Profesor, son las 12. Espera un momentito. Tú eres como los cabildos, coloniales, el farero, que invitaba las 9 y todo en calma. No, profesor, es que la hora de la noche. Entonces yo, como acá mi sombrero a todos lados, por el cronograma, aquí dice que la clase empieza a las 8, hasta las 5. Pero dice que nada, profesor. ¿Y usted no come? Y yo le digo: sí, yo comí ayer. No, pero vamos a hacer una cosa. El de usted que quiera ir a comer, que vaya a comer. Yo sigo trabajando. Bueno, ellos se organizaron, no quieren comentar. Bueno, que dejó esa imagen. Ahora hace poco volví a otra actividad de la Universidad de Oriente y me lo conseguí. ¿Cómo está, doctor? ¿Usted comió? Ayer, le dije. Ayer. O si acaso, no me ha ahí. Bueno, entonces, el país político no entendió la reforma constitucional que puso el presidente. Y en esa oportunidad le digo al país, le digo, no tenemos por qué hablar de división político-territorial, porque eso es lo que ha operado de acuerdo al molde colonial. Entonces, nosotros no somos venezolanos. Con el perdón del detalle. ¿Usted conoce algún zuliano que no haya nacido en Maracaibo? Todos son maracaibo. No importa que sea de San Carlos, de Santa Bárbara, ¿cómo se llama? De Bachadero, se llama Carisma, del Batero, no. Yo no sé vos de Maracaibo, vos sos maracuchos. Y yo conocí un profesor aquí en un instituto que está aquí en la NM, que su mayor ofensa era que nosotros llamábamos al doctor Tahuara. No se lo puse yo, no vayan a creer, pero silencio, doctor Tahuara. Porque él era dueño de la cantina del colegio. El doctor Tahuara. Cuando el doctor Tahuara, su mayor ofensa no era que le dijeran al doctor Tahuara, porque él era coreano, según él, o según él, espero que pueda pedir, sino que uno le decía: pero usted es coreano de Coro, o de Jalacaquiva, de la Cruz de Tartara. Era una ofensa para él, porque él era coreano. Y resulta que era de Tabacú, Y una vez le digo a un entrevistador, a uno de estos héroes de la derecha: mira, tú has recorrido el país. Claro, has recorrido el país. Claro, no sea otra cosa. Llegan al aeropuerto de Viga y ya fueron a América. Llegan al aeropuerto de Ciudad Bolívar y ya fueron a Bolívar. Y dice: recorrió el país. Venezuela tiene 365 municipios. Y el hecho de que usted vaya al Callao, que quiero aclararle a los que no lo sepan, es el pueblo más importante del mundo porque ahí nací yo. El hecho de que usted vaya al Callao no significa que fueron al municipio del Callao, que es otra cosa. Entonces llegan a los aeropuertos y ya fueron al pueblo, ya fueron al estado, ya fueron al municipio. ¿No?
Así es. Entonces le preguntó este entrevistador, mira, ya tú recorriste todo el país, sí, como no, ajá. ¿Y fuiste a Facón? Sí, yo fui a Facón, ah, qué bueno. Mira, ¿y tú conoces a Navajudo? ¿Nava qué? Navajudo. Son esos nombres repetidos que a lo mejor no les gusta, pero entonces, el presidente propone la reforma constitucional del año 2007 y si algo nos llama la atención, nosotros le pedimos por favor que la revisen, que la estudien con atención, proyecto de reforma constitucional propuesto por el presidente Hugo Chávez en agosto del año 2007. Es la revisualización territorial que propone el presidente. Por ejemplo, en esa rueda de prensa, en ese él nunca se me olvida el momento en que agarró el mapa de Venezuela y lo puso como decimos en el norte, pata para arriba. ¿Sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, que se nos ha dicho, Venezuela limita al norte con el mapa de Venezuela. Eso es mundo. Eso es mundo. Venezuela limita al norte, si entendemos lo que es un límite, con una serie de islas que están allí. Algunas son colonias, otras son independientes, otras son una mano de la evolución del país como Puerto Rico. Porque nosotros no entendemos cómo la cuna de la democracia mantiene colonias en el mismo continente. Así es sencillo. Así es sencillo. Los puertorriqueños no pueden viajar directamente a otro país. Tienen que tener la autorización del Departamento de Migración de los Estados Unidos. Por ejemplo, para ir a Cuba, tienen que decir que van a México. Y en México decir que van a una misión cultural en Cuba. Así es, sí. Pero son, la cuna de la democracia. Algo así. Porque nos dicen la democracia. No, la democracia griega. No hay ningún modelo de invitado a que dicen más democrático que la Grecia de la Atenas de Pericles. Apenas el 1% de los habitantes de Atenas eran ciudadanos de la polis. Y esos eran los que ejercían la democracia. Ni los viajeros, comerciantes, esclavos, menores de edad, ni las mujeres. Así es, chicos. Así es. No, pero es que ese no es el modelo que lo dicen. Es el modelo que tiene 200 años. Yo he tenido la oportunidad de cambiar trompadas de secretaria conmigo en el foro. No es el modelo de los 200 años que tenemos. ¿Cuál es de los 200 años? Es de los Estados Unidos. Bueno, ahí es donde se dice que la democracia es para la gente. No dice nada más y nada menos que Abraham Lincoln, que es el que creó, el que dijo esa famosa oración. El gobierno es para la gente, por la gente y a través de la gente. No es por el pueblo, no, eso no es. Veanlo cómo funciona. No hay representación de minoría. Aquí viene la derecha reclamando el derecho de participación porque es una minoría calificada. En los Estados Unidos eso no existe. Hay dos grandes partidos y más nada. Así de sencillo. Y algunos dicen que los demócratas no son buenos. No sé. A lo mejor sí. No sé. Porque están gobernando los demócratas. Ahorita están gobernando los demócratas. Nada más. Y la derecha está calificando al presidente de comunista. La derecha de los Estados Unidos, el Tea Party, de McCain, de Sarah Palin, está calificando al presidente de los Estados Unidos de comunista. Porque está impulsando una reforma sanitaria, asistencial, para darle asistencia a 50 millones de ciudadanos estadounidenses que no tienen derecho a seguro social. El médico. Y la derecha, es interesante eso. La derecha en los Estados Unidos, bueno, es como la derecha del vacío, a la derecha de la derecha. Lo está calificando de comunista, es decir, que además de negro, comunista, calculen ustedes. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del presidente de Estados Unidos. Entonces se impone esa revisualización de la sectorialización y la visión territorial. Fíjense ustedes,
Eso tiene el oriente en este país, que fue una guerra legal por la descentralización, por la federación. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la descentralización que tenemos? Una descentralización que en teoría ha permitido que los recursos del Estado fluyan a partir de la distribución sectorial hacia las cabeceras del municipio, para permitir entonces que cualquier alcaldía tenga su policía, tenga su dirección de seguridad, tenga su dirección de educación. ¿Cómo se llama eso? Todo el uso burocratismo e ineficiencia. ¿Cuál descentralización? Ustedes no han ido a esos pueblos abandonados por allá de Dios, abandonados de Dios, que ni cura tienen, pero son capitales del municipio. Y ustedes se preguntan, ¿y de qué vive esta gente? ¿Quieren ver de qué vive? Vayan a la alcaldía, para que lo vean todos ahí dando de vuelta cuando llegue el alcalde, tienen la puerta, lavar el carro, preguntarle si quieren que vaya a otro bien. ¿De qué vive? Del situado constitucional. Entonces, ¿cuál descentralización se ha construido aquí? Cuando más de las 2/3 partes de los municipios viven del situado constitucional del Estado. Así de sencillo. Por si acaso, eso no lo investigo. Rómulo Vallejo, ¿saben quién fue? En el año 1906, escribe una serie de artículos en una revista de fugaz aparición que se llamó aquí Alborada, que ahí habla del factor de educación. Allí señala eso. Y años después, Luis del Gran Prieto Figueroa también lo sostiene en un libro que se llama El Estado de la Educación. Y hay una revisión reciente de la Biblioteca de la Iglesia. ¿Sí? Entonces hay descentralización. Pero hay algo más. ¿De qué se quejan los pueblos alejados de la capital del Estado? Por ejemplo, en Carabobo, los estados del sur, los municipios del sur. En Aragua, los municipios del sur. Esa que Simón Díaz llama la exceptiva del Guárico. El pedazo ese de Aragua que se mete en Guárico. San Casimiro, San Sebastián, Barbacoa. ¿De qué se quejan esos pueblos? De que el presupuesto llega a las capitales del Estado y no fluye hacia el centro, no fluye hacia la periferia. ¿Entiendes? No hay descentralización. Es un falso dilema, diría el despeinado de Freire. Expandir, es decir, que lo propone el presidente en la reforma constitucional fallida y lo replantea en el plan de la patria. Reterritorializar. Es decir, quitarnos el esquema de la estructura colonial que tenemos desde la colonia y repensar el país. A partir de esos ejemplos que son algunos, cada uno de ustedes conocerá Mire. ¿Por qué Guadalupe es una alcaldía mayor? Porque es la manera como encontraron para resolver la enorme contradicción de un municipio alejado del centro político del Estado y cuyas relaciones fundamentales son cosas que todos. Sí, todos sabemos ya, todos sabemos ya. Cuando alguien nos dice, no, porque es que Petare es lejos, o el Samán de Apure, ya lejos, el Samán de Apure, por si acaso, es de Venezuela, por si acaso. De Nueva York hablamos de esto. Expandir la organización del pueblo para la defensa integral de la patria. La patria, dice Ali, es una mujer a la que hay enamorada. Es decir, la patria no es solo para la fecha de guardar, para las grandes, no, la patria hay que vivirla todos los días, hay que vivirla, hay que sentirla, hay
que el maestro sepa que cuando está en el aula está trabajando con la máquina, que el gerente sepa que cuando llega tarde al trabajo está maltratando la máquina, que el burócrata sepa que cuando se niega a atender al pueblo porque le pregunta ¿de parte de quién? Mira la bondad, el doctor, porque todo se siente el doctor, todo se siente el doctor. ¿Y quiénes mandan en este país? Los porteros y la secretaria. El doctor no está. El doctor está ocupado. Yo no creo que el doctor lo pueda atender. Eso se llama negar el sentido de patria. Entonces se trata de sensibilizar frente al sentido de patria, vivirla. Así es como se defiende integralmente. Hay un poeta hindú que se llama Rabindranath Tagore que dice: solo se quiere lo que se conoce, solo se defiende lo que se quiere. ¿Cómo vamos a defender la patria? ¿Cómo vamos a decir a los guajiros? Defiende tu patria, Venezuela, una patria que no los ha atendido nunca durante siglos de exclusión. Entonces, a nosotros nos llama la atención que quienes durante décadas no sabían que había para Luján, Pemones, Guarao y para que le contar. Entonces ahora no hay que defender la cultura morisca. Porque las culturas prehispánicas, demostrando una enorme ignorancia desde el punto de vista histórico, aquí hay culturas originarias. No es eso de prehispánico, eso no existe. Eso existe en una cultura de derecha, por eso existimos. La derecha es la persona, no el poder de cambiar el partido, porque hay procedimientos, hay conductas, hay fondos. Bueno, pero ¿cómo le va a pedir a Guajiro? ¿Cómo le va a pedir usted al Temón, a la Gran Sabana, al Guarao del Delta, que tiene una cultura milenaria de relación con su entorno, y cuando se impone la cultura occidental que trae el europeo, agrede al entorno y al medio ambiente? Los que van a la autopista se sorprenderán de cómo la carretera libre, que va más allá del Temblador, cortando la isla de Guarda y llega pasando el Cayo Macarero, como de un lado hay vegetación y ambiente húmedo, y del otro lado una especie de sanitario. Los de Araya, los de Macarao, Macanao, ¿saben lo que estamos diciendo? Saliste. ¿Por qué? Porque llegó la cultura occidental a través de los gobiernos y trazó una carretera libre. Y entonces cuando el río entraba, cavaban las sales que se acumulaban por efecto del contacto con el mar. Ahora no lo puede hacer porque la carretera se lo impide. Y el Guarao encontró al entorno agredido por un Estado que nunca lo ha beneficiado. Por eso, cualitativamente, Bober encontró quien lo siguiera. ¿Bien? Entonces, un Estado que agrega al entorno, que agrega al habitante del entorno, ¿quién lo va a defender? Hay una cultura que es reconocida en el ámbito internacional. Nosotros recordamos una oportunidad que estábamos en la isla de Guar y encontramos unos ingenieros agrónomos israelitas en la isla de Guar, estudiando las técnicas de cultivo de los guaraos, estudiando las técnicas de cultivo de los guaraos para llevarla allá, donde cuando nos hablaron del cultivo, del regadío, gota a gota lo entendimos, porque es un espacio semidesértico, pero también encontraron otra técnica, inundar a propósito de grandes llanuras para cultivar en espacios regazados. Eso lo hacen los guaraos aquí muchísimo antes de que a Colón se le pudiera llegar aquí. Lo llaman cultivo en túmulos. Es decir, la llanura inundada y cerrito, y ahí sembrado. O ahí siembra, y ahí cosecha.
Este no dice que limpio bruto. Así es sencillo. ¿Entiendes? Potenciar las capacidades del organismo de seguridad del Estado para garantizar la estabilidad política y la paz de la nación. Bueno, aquí les voy a hablar a ustedes de potenciar los mecanismos de seguridad. Ustedes vieron el 12 de febrero del año 2014. Ahí está. Nada más. Fortalecimiento y expansión del poder popular para que el pueblo sea el poder. Cuando hablamos de las diferencias cualitativas entre la Constitución de 1961 y la Constitución de la República Bolivariana de 1999, ese es un problema de fondo. La Constitución de 1961 dice: el poder reside en el pueblo, quien la ejerce a través, por eso es representativa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: el poder reside en el pueblo, quien la ejerce el Estado. No pueden abrir, porque el pueblo es el poder. Entonces, ¿dónde está el rey? Lo dijeron ustedes: organizar el poder de base, organizar las comunas. Ese reclamo del presidente: ¿dónde están las comunas? Porque que nos encerramos en los trámites burocráticos del aire acondicionado, del doctor no está, del chofer que no ha llegado, y el poder del pueblo. ¿Dónde está el poder del pueblo? Es ley de la República. Aparte de que hay una ley orgánica de comuna, aprobada desde el año 2010, algo así. Interesante tema. Preservar y recuperar y avanzar en los espacios del gobierno regional y local para profundizar la restitución del poder al pueblo. El gobierno es una estructura con una figura nacional que establece las grandes directrices, pero luego viene el gobierno regional. El gobierno regional lo asentamos en las capitales del Estado. ¿Qué paisano mío vale? Está dando un poco de está cayendo. Entonces, el poder nacional es una estructura que tiene un equivalente en el ámbito regional. ¿Sí? Las capitales de Estado, los gobernadores. Pero hasta allí el poder no tiene estructura concreta de ejecución. ¿Dónde está la ejecución? En el poder local. En el poder local. Marta Hahnemann, conocida por todos ustedes, tiene un libro que dice algo así como Aprendiendo a gobernar por la comunidad, la experiencia de Porto Alegre. La primera experiencia en la que el Partido de los Trabajadores, el partido del presidente Lula, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Entonces, yo creo que ustedes quitándome de esto, porque desde que llegó esta mañana me está diciendo que si el pueblo está haciendo que si es algo, como él es de Azuate y yo estudié allá en Azuate, me está dando mi copa. Toca tirar. Gracias, hermano. Entonces, ese poder tiene sentido cuando el poder local se empodera, apoya de sus capacidades. El empoderamiento, que no nos gusta mucho, es una traducción muy mala de inglés, pero después expresa la figura de cuando la conciencia, cuando el pueblo asume la conciencia de que es gobierno. En ese libro de Marta Hahnemann, ella habla de cómo la comunidad organizada evaluaba los problemas que la rodeaban. Entonces, si necesitamos una cancha deportiva, necesitamos un mercado, necesitamos una escuela y necesitamos una adopción de las aguas servidas. Entonces, jerarquizadas. ¿Cuál es la primera? La adopción de las aguas servidas, porque ese es un foco de contaminación.
para toda la comunidad y fundamentalmente para los niños. Entonces, el presupuesto que la comunidad elevaba a la instancia municipal colocaba en primer lugar la adopción de las aguas servidas. Ese es un ejemplo que no se nos ha olvidado nunca. Porque si yo soy atleta, dame la conjetura que tengo, soy atleta, entonces yo quiero la cancha deportiva. Si yo soy maestro, soy educador, yo quiero la escuela. ¿Sí? Si yo soy comerciante, necesito la realidad. Pero resulta que para que todas esas cosas funcionen, yo tengo que tener un pueblo sano. Entonces la salud se impone por la necesidad del comerciante, por la necesidad del educador, por la necesidad del deportista. Esa es la importancia de la educación del deporte. Seguir construyendo la hegemonía comunicacional para que en Venezuela se escuchen todas las voces. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. Si tenemos libertad de expresión o si no tenemos libertad de expresión. Hay quienes dicen que hay libertad de expresión o que hay libertad de expresión. Porque por allí nos han creado un problema con las armas de destrucción masiva. No, las armas de destrucción masiva. Bueno, nunca las han encontrado, pero las armas de destrucción masiva. ¿Ustedes no creen que son más peligrosas las armas de distracción masiva? Ustedes saben el daño que hace unos medios de comunicación canalizados para banalizar la realidad. Así es sencillo. ¿Sí? Uno de todos los indicadores de seguridad, ya hablamos un poco de eso. Pero ¿qué fue lo que destacaron con el lamentable accidente de esta joven que me dicen que actuaba en novela? No, ella actuó en una novela tal. No, pero ella fue mi directora. Rascado, yo farándula toda, rascado, pero de lejito. Me acuerdo una vez mis hijos me preguntan, papá, ¿viste lo que le pasó a tu hija? En la casa, durante años, hemos tenido una amiga que nos ayuda, que se llama Rosa. Y mi nieta, que se la saben todas de una más, porque quieren que Rosa le haga una arepita, le haga una sopita, algo especial de su cosita. Entonces, papá, ¿viste lo que le pasó a Rosita? ¿Qué pregunté yo? ¿Qué le pasó a Rosa? En la casa. Por supuesto, todos estaban tranquilados empezando por la misma Rosa. Hace Dios, pero Rosita, que no sé qué cosa, que un show aquí en la casa. Parece el mejor show del mundo, que no lo quiere. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué crea la hegemonía comunicacional de lo que hablábamos de los sindicatos de propietarios? Una imagen distorsionada de la realidad, donde las cosas no suceden porque suceden, sino porque los medios de comunicación quieren que suceda. Entonces nosotros encontramos a propietarios de medios que tienen expedientes abiertos por ser perros de la guerra, por traficar con armamento, por haber estafado al Estado. Busquen en la mente. Por eso yo aprendí con mi maestro Ramón Tobar que al enemigo hay que combatirlo, leyéndolo. Leyendo ese documento. Usted sabe dónde está el diagnóstico más terrible que hay de lo que está ocurriendo en el país y de las escasas posibilidades que tiene la derecha de triunfar por el camino que va. En un informe que preparó la derecha a partir del 7 de la derrota del 7 de octubre. El 7 de octubre ellos juraban que ganaban. Y pensaban que si no ganaban iban a incendiar el país. Pero la derrota fue tan rápida ahora que no le quedó más nada que este muchacho que saliera a decir, bueno, muchacho por los años, porque la idea es más amigo que yo. Yo reconozco. Y lo iban a crucificar. Lo iban a crucificar. De manera que lo que ocurrió el 13 de abril, de diciembre, el 13 de abril, y lo que ocurrió en diciembre y lo que ocurrió ayer forma parte de ese libreto que estaba previsto para el 7 de octubre del año 2012
Así de sencillo. Pero entonces, lo que ocurrió el 7 de octubre fue tan violento para él, tan incomprensible, que nombraron ellos mismos una comisión para que estudiara qué había pasado. ¿Y saben cuál es el primer párrafo de ese informe? La oposición, que se llama la oposición política no ha entendido que en Venezuela ocurrió algo el 6 de diciembre de 1998. Es el primer párrafo de ese informe. Que ellos todavía no han entendido que aquí pasó algo el 6 de diciembre de 1998. Pero ¿cómo van a entender lo que ocurre después? No lo estoy inventando. Búsquenlo en los medios de comunicación en la segunda semana de enero del año 2013. Está el informe. Entonces resulta que esos medios que presentan la imagen del país que a ellos les conviene, que a ellos les interesa, entonces hablan de que no hay libertad de prensa. Libertad de prensa. Yo conozco cualquier cantidad de casos de ilustres venezolanos que han llevado análisis de lo que ocurre en el país, pero que no coinciden con lo que ellos plantean, que simplemente los estudian, los censuran. Ustedes quieren saber cómo se entienden las comunicaciones, hacia dónde se orientan. Lean la denuncia que en 1980, no recuerdo exactamente, hace Reni Ottolina, donde explica por qué lo sacaron de Radio Caracas de Radio Caracas Televisión. Porque las protestas que hubo por allí en el 2000 y tanto, por el radio, ellos no estaban protestando. El problema de la confusión no era por Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión había perecido por allí a mediados de los 70, cuando el consorcio 1BC prácticamente quiebra y tuvieron que venderle la señal y los equipos a un consorcio colombiano. Y entonces dejó de ser Radio Caracas Televisión y pasó a ser RCTV. Y cambiaron hasta el logotipo. Búsquenlo. Totalmente. Y entonces salía, la libertad de Radio Caracas. No sale brutal, ¿no? ¿Dónde estaba tu cortos años? Antes se dice que uno es que espera. Me gusta que nadie le va a creer. Entonces, se trata de quebrar ese modelo. Uno de estos señores que anda pregonando que no hay libertad de empresa tiene un expediente abierto porque tuvo que ver con la compra de unos tanques anfibios que se hundieron en el lago de Galicia y donde hundieron unos cuantos soldados venezolanos. A eso no lo retrata la prensa y su periódico menos. ¿Sí? Preservar y conservar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos. ¡Wow! Tiempo mutilado. Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos. A grandes rasgos, mantener y garantizar el control por parte del Estado sobre el petróleo. Aquí había una actuación orientada a la privatización de derechos. Muy sencillo. ¿Cómo se llama el gran depósito que el presidente Chávez llamó Gran Reserva Nacional que está al sur de Guárico, Anzoátegui y Monagas? ¿Cómo lo llamamos? Granja Bituminosa. Para decir que eran, ¿cómo llamamos? Hidrocarburos de aceite. Granja Bituminosa. Así es. Ahí está un ejemplo. Cuando el paro petrolero era, no vinieron los soldados como con la época de Cristiano Castro. ¿Dónde estaba el problema?
en las computadoras. Y allí admiramos a Socorro Hernández, que actualmente está en el CNN, con su capacidad tecnológica e informática, logró penetrar las claves de una transnacional que manejaba la industria petrolera de la sede de Tegreso. Porque esa es la ventaja que tiene la tecnología comunicacional e informática. ¿Sí? Nos hacen creer lo que nunca ha ocurrido y manejan la variable de acuerdo a su interés. En PDVSA estamos instalando INTESA, un consorcio internacional dominado por las transnacionales que era el que manejaba las claves de la industria petrolera. No, que le estamos regalando el petróleo de China. No regalando el petróleo de China. El gobierno venezolano, en ejercicio de soberanía, de su soberanía, dictamina a quién quiere vender ese petróleo. ¿Sí? Y obtiene a cambio importantes asistencias tecnológicas, financieras, que no se obtenían antes. Porque aquí hubo un momento en que el petróleo costaba prácticamente nada. Centavos de oro. Así es. Porque cuando nos dicen, no, porque la industria nacional, la industria nacional, aquí no hay un empresario, uno, que haya hecho su fortuna sin el recurso del Estado. No hay uno. Hay inclusive un caso emblemático de un empresario venezolano, lo estoy poniendo ahí como ejemplo de igualdad social, que no solamente creó una serie de factorías para eludir impuestos, sino que fue gran financista de la industria de la construcción cuando Pérez Jiménez. Y según dio en aquella época $1 billón de bolívares para financiar la oposición a Pérez Jiménez. O sea, que ese hombre tan bueno. Y en cualquier pestañeo llegó a la Junta de Gobierno y cobró 400 millones de bolívares que le debía la dictadura por obras ejecutadas durante el gobierno de Pérez Jiménez. Mira, cualquiera es de la democracia, cualquiera. Oye, como que no sabe sumar y restar, regaló $1 millón y cobró 400, salió como perdiendo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál industria? El país tiene a asegurar que la cadena de producción y de distribución, el cuento de la nacionalización petrolera. Aquí hubo un momento que los dirigentes de izquierda nos decían que como el primer gobierno de la famoso héroe de la socialdemocracia, nosotros no podemos decir la palabra en público. Cuando se nacionalizó la industria petrolera, la izquierda se quedó sin manera, se nacionalizó. Mire, compañeros, si tuviéramos tiempo, pudiéramos explicar las cantidades de fases que hay en la industria petrolera para usted colocar sobre la mesa este envase plástico que usted tiene que abrir. ¿Entiende? Pero en definitiva hay dos grandes momentos. El de, llamemos la extracción, hasta el momento en que llega al puerto de barco. Y después, digamos, la comercialización que incluye colocar la refinería en el exterior, procesarla y obtener los productos elaborados, las botellas, los plásticos, los productos de maquillaje de la dama, de manera que usted está pintando dorado y está pintando con petróleo. Así es decir, bueno, no es de negro, es de rojo, intenso, bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Sí? No. ¿Sí? Ese gobierno de la socialdemocracia lo que nacionalizó fue la fase más aleatoria, más peligrosa y menos productiva, menos rentable de la actividad petrolera. ¿Qué le importa a Japón que usted le venda el barril de petróleo a $100? Porque ese barril de petróleo que le cuesta $100 lo multiplican exponencialmente a la vez en los precios de los productos semi-elaborados y elaborados. Esa parte no la controla la nacionalización. Aparte de que esa nacionalización contempló la indemnización de las grandes transnacionales del petróleo. Igualito
que hizo José Gregorio Monaga en 1874, cuando le dio la libertad a los esclavos. Porque José Gregorio Monaga, para vencer la resistencia de los grandes propietarios de esclavos, los indemnizó en un monto que equivale en aquel momento a 3 veces el presupuesto del país. Igualito ocurrió en el 75. Nacionalizamos la industria petrolera, la parte más riesgosa, la menos rentable, y para vencer la resistencia de las grandes transnacionales las indemnizamos, para pagar una serie de cachivaches que fue lo que dejaron aquí y que el gobierno asumió como activos de la industria petrolera. Y para que ustedes vean la solidez de los dirigentes que los matábamos en la izquierda, dijeron que ese gobierno le había quitado la bandera al gobierno, a la izquierda. Por favor, eso nos hace acordar cuando se hizo la reforma agraria en 1961, que empezó con un acto en el Parque Carabobo, donde los que ahora dicen que estamos inventando porque decimos que se va a completar la independencia, saludaron ese acto en el Parque Carabobo, en el Campo Carabobo, como la segunda independencia nacional. Y ese proceso de independencia tuvo algo culminante. Vino John F. Kennedy a Venezuela con su esposa Jacqueline Bouvier de Kennedy. Y ellos prestigiaron junto al presidente de la República, el presidente del Congreso, el jefe civil, que se dio todas las autoridades, la entrega de los primeros títulos de propiedad en La Morita, en el estado de Carabobo. ¿Y qué salió de ahí? Salieron 2 enseñanzas. La primera, Venezuela tenía al campesinado más ilustre del mundo. Kennedy habló inglés y los campesinos lo aplaudieron. La segunda, una consigna que no se nos olvidará nunca: que se vaya Kennedy, que se quede Jacqueline. ¿Entienden? Entonces esos son procesos que están en el acontecer nacional que nosotros no podemos olvidar y que nosotros tenemos entonces que recordar y utilizar como elemento para la comprensión y la aplicación del plan de la paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicarle a la gente qué entendemos por manejo soberano de la renta pesquera, para que la gente entienda que cuando yo fumo y tiro la comida en la calle, estoy exigiendo un gasto adicional en las políticas de saneamiento y de recolección de basura. Y si tuviera conciencia lo echara en el pipote. ¿Sí? ¿Entiendes? Eso se llama manejo de la renta. Que cuando yo llego tarde al trabajo, por cualquier razón, yo tuve un alumno brillante, hoy en día el dirigente del proceso, ¿verdad que habla? Oh, ese compañero todos los días tenía un familiar grave. Mi abuelita, mi primo, mi tío, y le venía, ven acá, fulano. Ven acá, yo te voy a dar un consejo, por favor, guarda que sea un primo para el día de tu grado. Bueno, profesor, ¿usted me está diciendo? No, sí, creo que tu familia está enfermada mucho. Pero tú sabes lo que es triste, que cuando te llamen para imponerte la medalla, que no tengas ni un primo que te aplaude. Desde ese día la familia de ese amigo fue la familia más saludable del mundo. Entonces, cuando el profesor no va a clase, cuando el profesor llega tarde, cuando el profesor no se prepara para la materia, cuando el ingeniero no concluye, ya porque nosotros estamos distorsionando el gasto soberano. De eso se trata. De crear conciencia acerca de lo que entendemos por los objetivos fundamentales del plan de la paz. Lograr la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, compañeros, lo vamos a lograr si podemos sembrar conciencia en su cuerpo, pero que se llama consumo eficiente. Muy sencillo. Una vez, como cosa rara, mi esposa me mandó a su mandado y me acordé como a las 6 de la tarde y no sabía para dónde ir. Busqué un negocio
cerca, una vaca. Y cuando llego a una cola de 2 cuadras, 2 cuadras. Esto es para entrar a la vaca. No, es que están vendiendo, qué sé yo, harina, pesuadero, qué sé yo, cepillo de dientes. Bueno, no quiero como casado. ¿Y problema? No. La conciencia se crea entendiendo que el desabastecimiento es el producto de la manipulación del capital. Si aquí hay algún oriental, provinciano, yo sé que con ustedes para que no para cultivar coreano, recordará la época en que existía una marca, un fenómeno que se llamaba el molino Corona, donde uno tenía que moler el maíz para que su señora madre le pudiera hacer la arepa o el bollo o lo que fuera a hacer. Y había que apretar bien esa fuerza, porque si el maíz no se moría, la arepa salía picúa, es decir, con resto de maíz. ¿Entiendes? Así dice, no, bueno, pero yo sí. Yo le estoy diciendo que usted es mis años, no tanto como usted cree. Entonces, la harina pan, que se llama pan por producto alimenticio nacional, no es el único alimento que este pueblo conoce. ¿Y por qué tenemos que hacer nosotros cola para comprar 6, 10, como si tuviera una espera? ¿Qué sé yo? Unidades de harina pan. Si ese indígena que nos han enseñado a creer que es bruto y que ha mantenido una relación armónica con el ambiente durante siglos, no conoció la harina pan, no conoció los productos preelaborados. Sí, come tubérculos directamente, ñame, yuca, huevo, plátano. Háganlo para que ustedes vean cómo se acaba el problema del desabastecimiento. Así es sencillo. Hay una anécdota que hemos contado muchas veces. Un compañero nuestro estudiaba en una universidad en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos los estratos se mantienen hasta en la alimentación. De manera que el ciudadano de los Estados Unidos come muchos productos preelaborados. Y la carne, los vegetales, etc., casi siempre lo consumen los negros y los latinos. Y un día apareció la carne roja, exageradamente cara. Su tutora era una profesora negra, profesor de química. Y él le preguntó, doctora, ¿vio cómo amaneció la carne? Sí, muy cara. ¿Y qué van a hacer ustedes? Nada. Entonces usted veía a los negros haciendo cola para comprar productos preelaborados. Y la carne me refiero. Ahí estuvo 2 semanas. A las 2 semanas, todos los mercados y los automercados, la carne bajó. Tuvo un incremento con respecto al precio anterior, pero un incremento razonable. Y entonces los negros volvieron a hacer cola para comprar carne roja. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Yo recuerdo las colas, a lo mejor ya usted había nacido, cuando el último aumento de gasolina, por allá, 70 y algo, la gasolina pasó de 0,20 a 0,35, no recuerdo. Aquellas colas en las estaciones de servicio de la gente para llenar el tanque, antes que viniera el nuevo precio. Y es que esa gasolina no se va a acabar nunca, porque no vamos a mover más nunca ese carro. Somos nosotros los que por falta de conciencia alimentamos las cadenas de especulación. Se trata de crear conciencia sobre ese detalle. Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. Compañeros, yo soy de la delegación de Tiza y Tizamón. ¿Cómo no? Y voy a ir impulsado por mis nietas, por mis hijos, y ya creo que ya se tendrá una computadora, creo, con todo mi
Pero ¿cuál es el mejor recurso docente? El maestro. El mejor recurso docente es el maestro. Entonces nos han ido haciendo creer que son los libros de la editorial tal, que si no hay video BIM, no puedo, a más de uno le digo, porque entonces el programa no corre. El programa no corre, bueno, pero tenga la voluntad. Yo voy a evaluar, los libros voy a evaluar. ¿Quién hizo la lámina? Yo. ¿Usted se la sabe? Explíquela. Explíquela. La base de qué? La aplazar, hacer esto. No la máquina. Nos imponen la idea de que el estudiante sin el texto no puede estudiar. ¿Quién ha dicho eso? El mejor texto es la realidad. El mejor texto es la realidad. Así como el mejor recurso es el maestro, el mejor texto es la realidad. ¿Por qué no nos gusta la educación que arranca de la valorización de las relaciones endógenas? Porque no tenemos el texto para decirle al estudiante, sí, abra la página tal, copia, tal cosa. Y entonces empieza la persona a decir, Egipto es un don del mismo. Egipto es un don del mismo. Y carajo, no se puede. Porque ahí está el poema de Andrés Bello, Oda al Arnauta. Y en ese río está allí embaulado, alterando su entorno, porque esas losas de cemento no son el entorno del río. Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar de que después en el delito haya una inundación? Si hemos alterado el curso del río, cuando la mal llamada tragedia del río, mal llamada porque es un concepto geomorfológico que no resiste análisis, pero eso es otra cosa. Estas quebraditas, aquí tengo un edificio que se llama Caruata porque por debajo va la quebrada, que cuando hicieron las obras de la Avenida México, decidieron desviarlo y lo embaularon, iba por debajo. Como va la náutica, los brazos de la náutica, los brazos del paseo de la náutica. Cuando vino la crecida, el deslave, ¿no? Que ya caracterizó ese momento. ¿Saben lo que hizo la quebradita chiquitita que había desviado y embaulado? Buscó su cauce original y reventó el embaulamiento y buscó hacia el río, hacia el edificio que está aquí, en la Avenida México, que por ahí era, por el río, y reventó el embaulamiento y reventó las paredes e inundó. Muy bueno. Cuando ustedes vienen, la Libertador, aquí, la Libertador, en la isla, en el alma, en la sal, etc. Cuando caen los botes de agua y se hacen un fenómeno, y aquel se acabó. Y empieza todo el mundo a correr y a aparecer. Porque cuando hicieron las obras de ingeniería civil para el actual de la Alacata, taparon el curso de la quebrada que corría por allí. Y cada vez que llueve, la busca su curso natural. No nos dice por allá que no, ya lo dije, ahí está. Entonces, se trata de eso. No se trata de buscar una tecnología artificial. Esto es muy bueno. La tecnología, la informática, pero hay algo interesante. Nosotros no la controlamos. Nosotros no sabemos los verdaderos propósitos de eso. Así como hablamos de ITESA, con el paro petrolero, también podemos hablar de eso. Nosotros no manejamos la tecnología porque aprendamos y busquemos el lector, el visor, el programa tal. No manejamos eso. Nosotros no sabemos hacer un seguimiento de esa tecnología. Nosotros no sabemos cuál es la finalidad de esa tecnología. Tenemos una tecnología que nos han impuesto que es agresora del entorno, que es depredadora del ambiente y cuyas consecuencias estamos pagando. Se busca entonces, ¿cómo no imagino? Se busca entonces desarrollar una tecnología que valore nuestras potencialidades. No estamos hablando de aislarnos del mundo, de agarrar lo que de esa tecnología tenga importancia
para nuestro propio desenvolvimiento y priorizarlo de acuerdo a nuestras expectativas y nuestras potencialidades. Amén. Cerramos entonces, viendo más de nada. Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para la futura generación. Cuando el presidente Chávez propone el quinto gran objetivo histórico, dice contribuir con la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana. Ustedes deben haber escuchado mucho que se burlaron de eso. Y hubo uno que dijo, dígame eso, preservar la vida en el planeta. ¿Y cómo quedamos nosotros? Parece que ellos ni son vivos ni viven en el planeta. Me imagino, ¿no? ¿Sí? Entonces, se trata de entender que el poder defensivo nacional implica un planteamiento globalizante de la actividad. Cuando yo agrego de la tierra, me estoy agrediendo a mí mismo. Así de sencillo. Fíjense usted. Un ejemplo sencillo. Aristide Rojas tiene una excelente crónica que se llama La primera taza de café en el Valle de Caracas. Algunos de ustedes tal vez lo conocerán. La primera taza de café en el Valle de Caracas narra el impacto que significó cultivar café en Caracas, en el Valle de Caracas. Y eso fue tanto que el padre Sojo, el dueño de esa hacienda donde se cultivó el primer café, invitó a la gente de la época a tomarse una taza de café. Un acontecimiento. ¿Sí? Así como cuando hubo la primera cosecha de mango. Por allá hay uno que dice que Bolívar comía mango, ¿se me gusta? No había entrado el mango a Venezuela cuando Bolívar era niño. Por si acaso. Entonces, la primera taza de café se sirvió en un acontecimiento social. ¿Cómo llaman? Ustedes que son de la alta sociedad, una película. ¿Saben lo que fue eso? En la hacienda del padre Sojo que estaba el Chacao. Los andinos saben, los andinos, y los del área de Paria, también de Tundiriquí, que el café se da en grandes espacios arbolados, porque de manera general, aunque Brasil ha desarrollado un cultivo distinto, es un cultivo de sombra. De manera que cuando uno va hacia Santa María de Pide, desde ¿cómo se llama? Allá, Paruco, etc., o va hacia Mérida, desde Barinas, ve el yabuno, una hoja plateada, unas hojas plateadas, sabe que ahí hay café. Porque el yabuno, una de sus funciones es darle sombra a las plantaciones de café. ¿Qué estamos diciendo? Que Chacao era una inmensa mancha vegetal, donde estaba la hacienda del padre Sojo, antepasado de Libertador por la rama materna. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Chacao era una gran masa vegetal, caracterizada por la umbría y el clima templado que favorece el cultivo del café. ¿Qué es Chacao hoy en día? Una inmensa masa de un bosque de concreto. ¿No entienden? Caracas ha crecido agrediendo su entorno. Caracas y las grandes urbes. Porque si aquí está uno para allá, no, pero Puerto Ordaz es planificado, sí, planificado contra la ambiente.
que después tuvieron que buscar la manera de incorporarle parte, porque se olvidaron de trazar grandes vías, grandes espacios urbanos, grandes centros comerciales, se olvidaron de una cuestión que llaman que en Guayana hace calor, un detallito nada más, que en Guayana hace calor, un poquitico nada más, pequeñito detalle. Mi hermano menor está chica, y ese gozo un puñero cuando yo voy, porque llegué y me dice, me pasea por cualquier lado. ¿Tú no sabes qué es esto? ¿Dónde estamos? Gracias a Dios. Bueno, estamos en el Abril, estamos en San Rafael, estamos en Pozo Azul. ¿Qué es eso? En el San Félix cuando yo era muchacho. Porque ustedes no creen que también soy muchacho. Algunos lo creen. Eran quebradas, riachuelos, pozos, donde iban a comer banco, a tirarle piedra a los animales y a bañarlos. Las ciudades en la cultura occidental han crecido agrediendo el entorno con una visión depredadora. Y ahí estamos. Entonces, para preservar la especie humana hay que preservar el entorno. De lo contrario, jóvenes amigos, nosotros, pareciera ser, estamos condenados al exterminio. Porque alguien nos dijo que nosotros éramos racionales, que éramos la escala superior, y bueno, podemos hacerlo de manera, ahí está la cosa. ¿De acuerdo? Eso, por donde empezamos, arranca en Venezuela en 1492, con la imposición de un orden expoliador, agresivo, explotador, depredador del entorno. Por eso, entonces, para nosotros poder defender, expandir y consolidar la independencia, tenemos que tener la idea de todos los elementos que participan en esa empresa que afortunadamente el presidente Chávez lo resume en ese libro maravilloso de la entrevista con Ramonet Alejandro, que dice: no es que tenemos que ir hacia el pueblo, tenemos que ser el pueblo. Eso es el caso.